Mi nombre es Simón Petrikov. Soy un biólogo, antropólogo y científico. Estudiaba una nueva vacuna para las personas. Junto a mi colega y mejor amigo Gabriel. Habíamos empezado a implementar un genoma en una vacuna para que éste contrarrestara los agentes malignos del cuerpo. En otras palabras, una cura para toda enfermedad. En una sola palabra. Hacer al hombre, la criatura más fuerte, capaz de soportar a la muerte misma. Nuestro trabajo y avances hasta ahora eran desconocidos, por cualquier medio. 44 trabajábamos por debajo del sistema gubernamental, nos favorecía la agencia federal o mejor conocido como JOITER. Era una rama del gobierno de las que muy pocos conocen. Era una derivación del FBI. Trabajábamos cada 2 días dentro, en los laboratorios. Los demás días los pasaba junto a mi amada princesa Betty. Su nombre completo era Beatriz Denier. Sosteníamos un noviazgo bastante fuerte. Siempre nos apoyábamos uno en el otro. Para nosotros jamás existió el yo me encargo. Jamás hacíamos cosas importantes solos. Siempre estaba alguno para apoyar al otro. La había conocido en la universidad. Ella había venido del otro estado a estudiar aquí. Ella y yo estudiábamos casi las mismas materias. Jamás había pensado en hablarle, ya que soy un poco tímido. Además que no soy muy atractivo a la vista de las chicas. Una chica hermosa, inteligente y simpática como ella, jamás tomaría en cuenta a un pelele de la ciencia como yo. Pero un día solo sin más, el profesor nos había puesto juntos en un proyecto final. Cuando ella se sentó a mi lado. Me sentía algo nervioso, pues no sabía qué decir o hacer para romper el hielo. Pero solo me empecé a ruborizar y a tartamudear. Ella me notaba algo nervioso. Y eso me ponía todavía más. Pero ella solo se empezó a reír y empezó a hablarme. Yo no podía siquiera creerlo. Yo, un simple y ordinario chico. Ella me estaba hablando. A mí, un nerd. Una chica hermosa y bella. Estaba hablando conmigo. Yo solo intentaba hablar, pero ella me robaba todas las palabras con solo una de sus miradas. En fin, comenzamos a hablar más a menudo. Nos juntábamos ya sea en las horas libres, o en la cafetería. No tenía muchos amigos en la universidad. Al graduarme y sacar mis títulos universitarios, había perdido contacto alguno con todos ellos. Pero mi Betty. Mi querida Betty. Siempre estuvo al lado mío. Esas noches de desvelo estudiando, ella siempre me había apoyado. Con el tiempo, nos fuimos conociendo más y más. Y descubrimos que nos gustaba casi las mismas cosas. A los dos nos apasionaba el saber más y conocer cosas nuevas. Pero Betty tenía un espíritu capaz de animarte en el peor de tus días. Ella era demasiado alegre y optimista. Al punto de sonreír aún en la ocasión más triste. Después de graduarnos aún manteníamos contacto, y nos veíamos de vez en cuando. Con el paso del tiempo, tras graduarnos y conseguir nuestras carreras, ambos empezábamos a sentir un afecto por el otro. Al pasar 3 años, decidí el proponerle matrimonio. Ella, llorando, había aceptado. Con el poco salario de ambos, fuimos invirtiendo en una pequeña tienda de antigüedades. Al completar el pago inicial, obtuvimos el establecimiento. Habíamos remodelado la parte superior para vivir ahí. Nos habíamos mudado y nos acomodamos como pudimos. Estábamos algo apretados, pero felices al fin y al cabo. Betty había dejado sus 2 empleos. El de maestra y bibliotecaria. Solo para encargarse de la tienda. A pesar de haber perdido su salario. Ella decía que era muy feliz, al estar a mi lado. Y que no le importaba en lo más mínimo el dinero. Esas palabras llenaban de calor y felicidad mi corazón. El saber que ella sentía eso por mí. Me hacía el hombre más afortunado y feliz de estar vivo. Jamás quiero que esta sensación y este calor se vaya de mí. Ella estaba enterada de mi vocación. Y estaba de acuerdo con ella. Jamás me dijo lo contrario. Apuesto a que pensarías, ¿esto es la vida perfecta? No. Pues así era hasta hace poco. Sostuvimos nuestra economía con lo poco que obteníamos de la tienda, y mi salario como científico no rendía mucho.
Apenas nos alcanzaba para comprar los víveres y alguna que otra diversión. Así fueron pasando los meses. Hasta que recibí una extraña carta. La cual no tenía nombre ni remitente. Al abrirla me decían que si no les regresaba lo que les habían prometido ellos tomarían cartas en el asunto. Yo solo deseché la carta. Pues pensé que solo era una broma. Al paso de una semana, volví a recibir la misma carta. Pero hice lo mismo con esta carta. Pensaba en llamar a la policía. Pero no quería inquietar a mi Betty. Además nos íbamos a casar en un año. No quería que esto influyera en la boda. Tras pasar 2 semanas dejaron de llegar esas cartas, tan extrañas. Supuse que había tenido razón. Y solo se trataba de alguien queriéndome jugar una broma de mal gusto. Decidí dejarlo pasar y jamás contarle a Betty sobre ello. Pero las cosas siguieron su curso, y en vez de mejorar fueron poniéndose más difíciles para nosotros. El jefe de departamento donde trabajaba, nos había aumentado las horas de trabajo en el laboratorio. A mí y a Gabriel. Era por cuestiones del plantel, quienes querían ver resultados del experimento más rápidos. No nos habíamos alterado mucho. Aunque sí era algo frustrante el que lo hicieran sin previo aviso. En fin, seguimos trabajando con el nuevo horario. Llegaba a casa muy noche. Antes trabajaba mucho pero no llegaba tan tarde como ahora. Betty siempre había tratado de esperarme despierta con la cena lista en la mesa. Eso era algo muy reconfortante. Pero cuando llegué a casa ella se encontraba dormida en la mesa junto a un plato de fideos. Tomo a Betty. Y la cargo entre mis brazos. Cuidadosamente la llevo hasta el sofá, y la recuesto cuidadosamente para que no se despierte. Tomo uno de los cojines del sofá y lo coloco detrás de su cabeza levantándola con delicadeza. Dejo mi maleta y abrigo en el perchero de la entrada. Y voy por una sábana al armario. Regreso con Betty, y se la coloco. Le quito sus anteojos cuidadosamente y los pongo en la mesita de la sala. Me dirijo a la entrada. Tomo el periódico del buzón de correo, y me dirijo hacia la cocina. Enciendo la cafetera, y me sirvo una buena taza de café. Enseguida me dirijo a la sala, y me siento en el comedor, para leerlo. Desdoblo el periódico y empiezo a buscar algo interesante que leer. Hasta ahora solo hay encabezados casuales, de esta parte de la ciudad. Hay un cadáver en el pozo petrolero. Se descubre una nueva enfermedad transmisible a los humanos. Estados Unidos forma un conflicto con el Senado de Cuba. Decae la bolsa un 14%. Empiezo a tener hambre. Y empiezo a comer los fideos que había preparado Betty. Estaban algo insípidos. Empiezo a reírme un poco, porque a Betty se le había olvidado ponerle sal a los fideos cuando los sirvió. Betty no sabía cocinar muy bien que digamos. Pero lo que sí sabía hacer era sacarme una sonrisa cuando más lo necesitaba. Termino los fideos, y levanto mi plato. Lo llevo al fregador. Me dirijo al baño, y lavo mis manos y mi cara. Me recuesto en la cama y solo dejo que el sonido del silencio me abrume y acalle mis pensamientos, dejándome descansar por fin. Empiezo a caminar por una inmensa oscuridad. Hasta que las puertas se abren en medio de esta, y empiezo a ver cosas a mi alrededor. Veo una terrible guerra. Pájaros de metal volando, y dejando caer huevos, en la ciudad. Estos al caer hacían una gran explosión. Dejando salir un extraño humo. Se formaba una nube tóxica que mataba todo a su paso. Plantas, animales. Personas. Era horrendo. Personas intentando escapar de esta nube. Siendo consumidas por el nerviosismo e inseguridad, empiezan a matar gente inocente. Policías disparando a gente que solo pedía ayuda. Niños sin padres buscándoles y llorando mientras gente moría a su alrededor. El logotipo de Hoiter hacía su aparición por todas partes. En el noticiero aparecía que esto pasaba no solo aquí, sino que en todas las ciudades y países. Enseguida logré ver a mi Betty. Ella corría hacia mí, muy aterrada. Enseguida la intenté abrazar para calmarla, y que me explicase qué era todo esto. Pero al intentar tocarla,
Ella me traspasó desvaneciéndose, y volviendo a reincorporarse en una figura al pasarme. Algo sorprendido y a la vez asustado. Solo veía cómo Betty se alejaba. Pero no era solo ella. Toda la gente corría hacia donde corría Betty. Algo intrigado y temeroso me adentré hacia lo que los demás temían. Cuando caminé hacia el lado contrario del que corría la gente. Cada vez que me acercaba, podía sentir un frío invernal. Cubría mi pecho, cruzando mis brazos para impedir que se congelara. Pero esto no servía de mucho. Las puntas de mis dedos ya no las lograba sentir. Comenzaba a acercarme cada vez más y más. Pues el frío seguía creciendo y comenzaba a nevar. Se había formado montículos de nieve desde aquí. La nieve alcanzaba los 25 centímetros. No podía creerlo, estaba nevando en el centro de la ciudad. Tras pasar unos metros de la zona nevada, la nieve comenzaba a hacer más profunda conforme iba avanzando. Al punto de llegarme a las rodillas. Comenzaba a ser difícil caminar. Pero tenía que llegar al centro de la plaza, quería ver qué era eso. De repente, una fuerte ventisca comenzaba a azotarme. Echándome para atrás. Empiezo a escuchar aquellas aves de acero cerca de mí. Volando alrededor de lo que sea que estuviera en la plaza. Comienzo a poner mi brazo alrededor de mi cara, y sigo avanzando. Las ventiscas seguían intentando arrasar conmigo. Utilizaba mi otra mano como un gancho. Lo enterraba en la nieve para que así no me echara para atrás las ventiscas. Con mucho esfuerzo pude llegar a la plaza, y ver qué era de lo que escapaba la gente. Era yo. Pero al mismo tiempo, no lo era. Esa era mi apariencia, y mi cuerpo. Pero esa voz, esa personalidad, no eran mías. Además que mi apariencia era deplorable. Tenía mi traje negro de costumbre. Pero tenía varias rasgaduras, y estaba bastante despintado. Tanto el saco como el pantalón. Además que una enmarañada y descuidada barba blanca cubría gran parte de mi rostro. Una extraña corona estaba puesta sobre mi cabeza. Escuchaba una leve voz a la lejanía. Decía: Simón, Simón. Por favor, me lo habías prometido. Prometiste nunca jamás dejarme sola. Por favor, Simón, escúchame. Esa vocecita era cubierta por la tormenta abrasadora. No pude ver quién era la que gritaba, por la densa nieve. Pero puedo decir que era la voz de un niño o niña. Al intentar dar un paso más, me hundí en la inmensa nieve. Al intentar salir de ahí, no podía lograr apoyarme. Intentaba hacer un escalón con la nieve para poder salir. Pero solo conseguía hundirme más. Antes de hundirme completamente, empecé a escuchar el sonido de aleteo de una ave. Una lechuza posada junto a mí. Esta solo dejaba apreciar su bello plumaje de color dorado. Me seguía hundiendo demasiado rápido. Y esta bella lechuza posada a mi lado solo observaba cómo iba a quedar sepultado en la nieve. Solo esta lechuza iba a ser testigo de mi muerte. Al graznar aquella lechuza, las luces se apagaron y quedé encerrado en la inmensa oscuridad. Eto. Vaya, tío. ¿Quién lo diría? No estoy muerto. Bueno, amiguitos pajeros, sí. Estoy vivo, y sí. Por fin, después de tanto, subo un nuevo video. Pues sobre eso, fueron los problemas de la PC. Las fiestas navideñas. Mis ovarios. Entre otras cosas, pajilleros. Que sinceramente no deseo hablar. Como sea, miren. El lado bueno, pude recuperar la mayoría de mis archivos, de los restos de lo que quedó de mi PC. Ya puedo volver a hacer mis vídeos. Y sobre este video, de una vez digo. Es una resubida de él mismo. O sea, sé que ya lo había subido. Sin embargo, el jefazo de YouTube dijo: no lo puedes transmitir en algunos países y te chingas. Lo voy a representar así. YouTube, ¿me dejas subir este video, hecho y escrito por mí, que puede o no gustarle a la gente? Anda, di que sí. Por favor. No, God! No, God, please, no! 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 No!
Ya lo ven. Por esa razón, quise subirlo de nuevo. También resubiré el capítulo 2.2, del diario del viajero. Y por el capítulo 10, no se preocupen, lo subiré en poco tiempo. Solo que no quería que pensaran que morí, o algo así. En fin, como sea. Les deseo felices fiestas, un buen día. Y todas esas weas.